Hola. Bien. Buenas tardes a todas, todos y todes. Como ya dijo el psicólogo Hernán, mi nombre es Enrique. Me dedico a la psicología clínica desde hace algún tiempo. Desde que empecé a atender, digamos, me gradué, empecé a atender incluso antes, ya estaba trabajando como psicólogo. De hecho, trabajaba para un programa que funcionaba a nivel nacional en 11 ciudades del Ecuador y coordinaba Portoviejo, Manta y Chone en relación a grupos de atención psicológica en el ámbito de psicología comunitaria, psicología clínica comunitaria. Bueno, yo escuché la primera parte que mencionaba Hernán, eso de sacar la basura es un trabajo de terapeuta, ¿no? Un trabajo, hay que empezar por allí, digo, tiene que ver. Me da gusto que me hayan podido invitar, compartir estos espacios siempre son buenos, no son usuales y por eso hay que aprovecharlos. Me gustaba también un poco la idea de poder trabajarlo como un conversatorio, puesto que la psicología trata de varias cosas y entre ellas una experiencia, trata también de un bagaje de formación personal y trata también, obviamente, de un tratamiento científico, de un procesamiento científico de ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestra disciplina. Entonces, yo quería empezar como por una primera pregunta, a ver qué sale después de eso, ¿no? Hay varias cosas que son interesantes en psicología. Una pregunta que me hicieron alguna vez, no hace mucho, unos estudiantes de medicina, me decían, ¿cuándo empieza el proceso psicoterapéutico? Es una pregunta genérica, ¿no? ¿Cuándo empieza la psicoterapia? Cuando digo cuándo empieza, me refiero a el momento, en el tiempo en el que inicia. Ustedes están estudiando para ser psicólogos clínicos y hay una diferencia entre ser psicólogo clínico y ser psicoterapeuta. Hay unas cuestiones que hay que trabajar. Pero se supone que ustedes tienen que salir con un grupo de herramientas, una serie de elementos que les permitirían a ustedes pues, poder también abordar procesos psicoterapéuticos diversos. No hay una psicoterapia relacionada a psicología, hay psicoterapias, por lo que uno trata de enfocar, digamos, diferentes puntos de vista, pero desde allí construye una experiencia. La pregunta de cuándo empieza la psicoterapia es una pregunta que sí nos permite revisar varios hechos importantes. Por ejemplo, yo les planteo a ustedes, para que lo vayan pensando, ¿cuál es el principal objetivo de la primera entrevista? Amén del enfoque que usemos, hay, digamos, configurado un primer objetivo que es algo que no se nos puede pasar, que es lo esencial, lo básico. La palabra básico suena a veces un poco peyorativamente, no lo es en psicología. Digamos, lo básico de ese primer encuentro con el otro, con el que se supone vamos a hacer un trabajo psicoterapéutico. Entonces, la pregunta ¿cuándo empieza la psicoterapia? Tiene que ver con todo el proceso en sí. Y ese primer encuentro es muy, muy valioso, muy importante y tiene un objetivo que, digamos, deberíamos buscar de algún modo u otro. No sé, lo planteo como una pregunta general. ¿Qué piensan ustedes, chicos, chicas? ¿Cuándo empieza la psicoterapia? Sin importar el enfoque. ¿Cuándo empieza? ¿A quién se le ocurre algo? Buenas noches, al referirse a psicoterapia, o sea, y la pregunta que usted plantea, o sea, en sí el proceso psicoterapéutico. Uh-huh. Bueno, en cuestión de libros, unos establecen de que establece del momento mismo en que el paciente cruza la puerta, digamos, del consultorio. Hay otros que lo establecen, dice, mucho antes, cuando hay un contacto, digamos, eh, anterior a la consulta, es decir, la propio, digamos, apartar la propia consulta, es decir, tengo este problema, ¿cuándo puedo acudir? Entonces, otros mencionan que desde ahí comienza, o así, por lo general en esos ámbitos.
muy bien, Eric, muchas gracias. Sí, hay entre algunas esas opciones que vos mencionas. La psicoterapia, en algún sentido, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado porque ahora esto del consultorio, esto de que el paciente atraviesa la puerta, tiene una lógica más bien abstracta. Pero el primer contacto es definitivamente demasiado importante. La primera vez, chicos, en mi experiencia, yo le digo al psicólogo Hernán, al profesor que ustedes tienen, que es un profesor que respeto mucho por su profundidad formativa y práctica, en mi experiencia, yo podría estar sumando unos 3.000 pacientes. Voy a ponerme después de tanto tiempo en cámara. Bueno, está bien. Está bien, es un ponerse, es un exponerse, estoy de acuerdo, sí, sí es importante. Entonces, en mi experiencia, yo contando allí unos 3.000 y pico de pacientes. La primera sesión es súper valiosa. A veces es nuestra sesión, digamos, más valiosa. En psicoterapia profunda decimos, cada sesión es la primera. Y ya ahí ya nos lanzamos frente a una cuestión distinta. Cada sesión es la primera, porque cada sesión debemos reconstruir o rehabilitar un vínculo de trabajo para que funcione el proceso terapéutico. Tanto que, entonces, ¿cuál sesión es la más importante? Todas, porque cada una es una nueva sesión, si lo miramos desde la perspectiva de la construcción del vínculo. Lo más importante en el proceso psicoterapéutico es el vínculo que usted pueda construir. No importa el enfoque. No importa el enfoque. Ya, si usted es totalmente objetivo y frío, no sé, un poco cercano a la máquina, entonces usted verá que el paciente no va a regresar. Hay ciertas condiciones en el trato, en el vínculo humano, que hacen que la psicoterapia funcione. ¿Funcione para quién? Para el paciente, no para nosotros. Entonces, el vínculo es la base, por lo que en la primera sesión lo que nosotros tenemos que lograr como objetivo primordial es el enganche. Ya, en términos de, si ustedes lo quieren, empatía, si lo quieren en términos psicoanalíticos, transferencia, si lo quieren en términos sistémicos, encuadre, reencuadre. La cuestión allí es que ustedes logren este primer vínculo. Ahora, no estamos diciendo que ese vínculo tenga que ser positivo. Solo lograr el vínculo, llamémosle enganche, para términos de la clínica. Al final ustedes se van a graduar como psicólogos clínicos, no como psicoterapeutas. Ello quiere decir que ustedes deben de manejar sobre todo el método clínico. Después se adscribirán a un enfoque específico, lo desarrollarán más, lo profundizarán. Pero el método clínico nos empuja a generar ese vínculo para garantizar que podamos tener otros espacios. Yo les decía que no tenía que ser positivo ni negativo. ¿Por qué? Porque puede ser que usted le caiga mal al paciente. Repito, lo digo de manera muy coloquial, disculparán. Puede ser que ustedes no les simpaticen al paciente. Ya se fue. Ya se fue. Puede ser que el paciente no llegue en el mejor de los estados. Alguna vez, cuando yo supervisaba a grupos de estudiantes que hacían prácticas en un espacio de atención comunitaria, a una pasante le llegó un paciente que ya había tomado cita telefónica, le llegó en estado de embriaguez. Llegó ebrio. Un tipo llegó ebrio, un tipo, no sé, 30, 40, no recuerdo bien ahora, ya hace algunos años. Entonces, la pregunta que se planteaba es, ¿qué hago? ¿Lo atiendo o no lo atiendo? ¿Lo recibo o no lo recibo? Y dejo la pregunta abierta allí para que la vayamos trabajando, ¿no? Entonces, es el primer encuentro muy importante y hay elementos, como bien decía Eric, me parece que era el nombre, como decía Eric, hay cuestiones previas. Actualmente ya no estamos en la lógica, completamente en la lógica del consultorio. El consultorio no.
nos crea una cuestión específica que se ascribe al poder del psicólogo, nos da poder el consultorio. Pero cuando estamos en la instancia virtual cambia la lógica de poder. Los contactos antes se hacían por teléfono, digamos, el teléfono, la llamada telefónica común. Ahora los contactos se hacen por WhatsApp. La foto que tengamos en WhatsApp ya define incluso el tipo de relación que va a establecer la persona con nosotros. Procurarán poner una foto más o menos decente. Pero ya ahí estamos diciendo algo. Acuérdense que estamos siempre atravesados por una lógica, vamos a decir, dialéctica, comunicativa o de lenguaje. Ya la foto de nuestro WhatsApp dice algo de nosotros. Que no sea lo que nosotros creemos que es, o que sea lo que la persona cree que es, o como lo interpreta, pues ya es otro, pero dice algo. Esto entra más o menos en el camino de lo que una psicóloga argentina planteaba en relación a la psicoterapia con niños. Ella se llama Arminda Verástegui. Verástegui decía que es el espacio el que dicta la regla fundamental. Repito, el espacio dicta la regla fundamental. Esto yo también lo trabajé alguna vez cuando estuve, justamente lo mencionaba Brenda, yo trabajé mucho con UNICEF para el tema de post-terremoto en diferentes albergues en Pedernales y Chamanga y Jama. Y la idea allí es que trabajamos con apoyo de unos colegas argentinos y colegas argentinas y trabajamos mucho con el tema lúdico. Y teníamos el típico cajón de juguetes UNICEF. Habían niños que habían dejado de comer, habían niños que no tenían procesos metabólicos, bueno, para no entrar en mucho detalle, por el tema de la situación traumática. Tratábamos de movilizar a los niños y a las niñas a través de los juguetes, como parte de un lenguaje propio de ellos. Y había un cajón de juguetes, pero había una que yo trabajaba con nutricionistas, con médicos, y yo era el que coordinaba el equipo, ¿no? Y con psicólogos y psicólogas. Y la idea es que había una colega trabajadora social, de hecho, que siempre limpiaba el cajón de juguetes. Tenía brillosito, todo guardado en orden. Cuando los niños llegaban, nunca se acercaban. Primero porque se supone que en la sesión lúdica debían jugar, pero cuando yo trabajaba con ella o les supervisaba, ella tenía el cajón cerrado. Ya les comunicaba algo a los chicos. Y cuando cogían un juguete, inmediatamente lo dejaban a un lado, los niños iban por otro, ella cogía y lo volvía a meter en el cajón. La virtud que ella promulgaba era el orden, pero obviamente ese orden era un orden adulto. El espacio dicta la regla fundamental, al estilo de Arminda Verástegui. La posición, el lugar, la forma como usted ponga los juguetes le indica a los chicos lo que pueden hacer con ellos. Si los tiene altos y ordenaditos, los chicos no lo van a tocar. Y por ahí no se van a vincular. Entonces la idea es que desde esa perspectiva ustedes pongan un discurso. Si sirve esto que les digo como ejemplo, piénsenlo ahora en la lógica de que me van a contactar, ustedes se van a graduar pronto, me imagino, me van a contactar los pacientes y van a ver mi foto de WhatsApp. Y yo voy a ver la foto de WhatsApp de los pacientes. Luego ellos me van a tener que escribir de algún modo y yo les responderé de otro modo. ¿Cómo los debo de tratar? ¿De usted? ¿De tú? ¿Qué tanto les puedo decir? ¿Qué tanto les permito, entre comillas, ese permito? Que me digan y me expliquen de su problema. ¿Les pregunto su problema? ¿O su dificultad? ¿O su motivo de consulta, como queramos llamarle? ¿O solamente me escriben, oiga, ¿usted es psicólogo Enrique? Sí. ¿Me puede dar una cita? Sí. ¿Para cuándo? Para tal a tal hora. Perfecto. Y se acabó. Y luego le mando un link, un enlace para si es la sesión virtual. Y recién me entero, y si es un caso que de pronto, digamos así, por el nivel en que recién me estoy graduando, me estoy presentando como profesional, no puedo manejar. Entonces, ahora las cuestiones de generar ese primer vínculo tienen otros matices y es importante que los tomemos en cuenta. Vamos al tema de la primera sesión. Yo les decía, en psicología profunda se menciona este axioma. Cada sesión es la primera. Entonces, quiere decir que cada sesión
tengo que reconstruir ese vínculo. Hay otro axioma que me gusta mucho que viene del psicoanálisis que dice que toda interpretación sin transferencia es agresión. ¿Por qué lo voy diciendo? Porque vamos a tomar en cuenta que un paciente, una persona, un sujeto, un cliente, como lo queramos llamar, solo soporta nuestras interpretaciones, solo soporta nuestras intervenciones si hay una relación terapéutica previa, de por medio. Y si hay esa relación terapéutica, entonces podemos hacer un trabajo, aunque no quiera, aunque le moleste, aunque yo no le simpatice, digo yo en la persona que hace la función de psicología. En otro centro de atención comunitario, una vez llega un tipo muy molesto, muy enojado, y entonces, estoy hablando de hace 8 años, más o menos, 10 años. Llega un tipo muy molesto, entra al espacio comunitario y se mete al lugar donde estaba la persona atendiendo al pasante y va y dice, bueno, estoy muy mal, muy enojado, me enviaron acá, yo no sé por qué, y yo lo único que sé es que todas las mujeres son unas putas. Perdón por la grosería, pero no le puedo quitar para hablarlo si no le resto peso. Y estaba una chica allí atendiendo y obviamente se quedó paralizada. Entonces, la pregunta que se hace inicialmente ante unas circunstancias como esa, ¿cuál es? Otra vez, como cuando el señor llegó ebrio, otro señor, el ejemplo anterior que les decía, otra vez la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tanto puedo trabajar con un vínculo que inicia así, que arranca así? ¿Qué tanto podemos decirle a una persona que nos pone en ese lugar? Y les comento un ejemplo número 3 que me pasó a mí directamente, porque esto le pasó a 2 pasantes, la palabra pasante me gusta, cómo suena. Le pasó a 2 pasantes, a mí me pasó una vez también un chico, un joven, que después tuvo unos brotes psicóticos, pero bueno, digamos, en esa ocasión entró, me miró de pies a cabeza, miró el espacio de pies a cabeza como juzgándolo, ¿no? O sea, se notaba que estaba así como quieto. Y dijo, bueno, me enviaron para acá de parte de una señora X, a ver, ¿quién? Yo soy familiar de tal o cual funcionario público, representante municipal, bueno. Dice, pero la verdad no creo que ninguno de ustedes pueda ayudarme. Es más, lo veo usted y yo no creo que usted sea lo suficientemente inteligente para poder trabajar conmigo. Ya, ahí está, de entrada. Tenemos 3 ejemplos, chicos, chicas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué harían en esas circunstancias? Si dando cuenta del hecho de que el primer contacto es vital, ya sea por el WhatsApp, ya sea de manera presencial, es vital porque a partir de allí vamos a construir un tipo de relación, vínculo, transferencia, empatía, emparejamiento semiótico, llamémosle como sea desde cualquier enfoque. Pero estas 3 situaciones, ¿cómo las manejarían? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, ¿quién se lanza? No, sí, láncense nomás, no pasa nada, estamos en completa confianza. Mi lugar no es de evaluador, ni mucho menos. Es ese señor que está ahí, el señor profesor, es su evaluador, pero yo estoy acá casi como colega suyo. ¿Qué opinan? Equivóquense ahora, ¿qué es lo mejor? En cualquiera de las 3 situaciones, ¿qué harían? La primera situación era la del hombre que llegó borracho, ¿verdad? Sí. Ya es que no escuché las otras 2 porque me fui a tomar café. Qué bueno. Yo personalmente no sé qué tan ético sea atender bajo esas condiciones. Sin embargo, pienso que si él llegó a consulta en ese estado, hay una razón. Tiene que haber una motivación para eso. Y quién sabe si necesite una intervención en crisis. O sea, no sé. Yo creo que sí lo atendería.
Sí, Nicole, ¿verdad? Sí. Ya. Bien, muchas gracias, Nicole. Muy buena opinión, de hecho. Me gustó mucho la parte de la motivación. Va muy bien. ¿Alguien tiene una opinión parecida o distinta? No importa si no coincidimos, chicos, chicas, no le temamos al conflicto, porque sin conflicto no hay posibilidad de diferencia. Tengamos opiniones distintas, no pasa nada. ¿Alguien no le atendería o haría algo distinto? Yo creo que aquí también una pregunta sería, no si atenderle, sino cómo atenderle, porque está en un estado de desinhibición pura. Entonces, cualquier respuesta que yo le emita y que no sea de su agrado, ya sea por su estado actual o porque estando, digamos, sin estado etílico lo afecte, pues podría comprometer nuestra integridad física. Y yo creo que debería haber o hay como lineamientos en base a cómo se debe presentar tanto el psicólogo o el paciente para ser acreedor de tal servicio. Interesante. Interesante, Eric. Está bien. Me parece que por ahí también hay unos criterios que nos llevan al lado técnico, al aspecto técnico de este proceso y al aspecto ético. Por ahí estamos, ¿no? Bien. Ya. Pongo una cuarta situación, porque lo sigo pensando. Ustedes, una persona les contacta virtualmente, les contacta por WhatsApp, arman una cita para una fecha X, una hora X, ya más hacia las 6, 7 de la noche, tarde noche. Cuando abren la cámara, la persona es un tipo bastante grande, pero está sin camisa. Paciente real, no estoy inventándome absolutamente nada, les digo, he tratado con un montón de pacientes diferentes, en diferentes circunstancias. Este es un caso mío. El tipo está sin camisa. Ya. La dejo planteada. Vámonos de nuevo a la persona que está en estado de ebriedad. ¿Qué opinan los demás? Las demás. Lo que planteó inicialmente Nicole es interesante desde el punto de vista, digamos, de que hay una motivación. ¿Por qué tuvo que embriagarse para poder afrontar su circunstancia? ¿Por qué necesitó de una bebida para poder ir al psicólogo? ¿Es un retrato de su propio síntoma de manera amplia o es solamente una mera circunstancia casual que ocurrió porque sí? Y la otra parte que abordaba Eric, ¿le atiendo o no le atiendo? En estado de ebriedad, Nicole decía, yo le atendería. Hay un riesgo implícito en eso, ¿no? Hay que ver con quién está, quién les puede ayudar, si hay una cuestión de estado de inhibición, como bien decía Eric. Dejémosla allí. Vamos a la segunda circunstancia que les dije. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Nada, o sea, vengo acá, no sé por qué me enviaron, pero la verdad es que el único problema es que pienso que todas las mujeres son unas... Y usted es mujer y está recibiendo a esa persona. ¿Qué hace? ¿Qué harían ustedes? Alguien que se anime. Láncense, chicos, chicas, no se preocupen por nada. Este es un espacio realmente... Yo si fuera mujer y así muy tajantemente le diría, pues, ¿y qué te hace acudir a esta puta? Opa, O sea, a la terapeuta. Sí, 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 sí. está súper bien, Eric, no digo que no, pero fuerte, ¿eh? Sí. Fuerte. Nicole, yo pensé que Nicole era arriesgada, creo que tú eres más arriesgado. De entrada confrontativo. Claro, sí, sí. No, no es que no tenga valor, a ver, a nivel de la elaboración de un sentido, pero también hay que mirar cuáles son nuestros límites, ¿no? ¿Qué será, no? O, ¿qué les cuento? Lo que la pasante hizo fue enojarse. Se puso rojita, pero rojita, sí, totalmente rubicunda. Le dijo que por favor salga, que no le podía recibir. No la atendió.
Profe, yo lo dejaría, lo dejaría que hablara, pero al mismo tiempo yo tendría que imaginar o verlo en la situación que había llegado y que por ese estado él actuaba así. Y yo lo dejaría que hablara y después les preguntaría que por qué tenía esa impresión de las mujeres. Ok, me gustó. ¿Quién fue? No le vi el nombre, perdón. Norma. Norma, gracias, Norma. Muy bien. Interesante, Norma. Estás posibilitando algo allí. ¿Qué pasa si yo me enojo, yo me encolerizo y yo entro en esa confrontación con el paciente? Definitivamente no voy a poder seguir el proceso. Por algo está allí. Obvio que no vamos a legitimar ningún tipo de forma de violencia. Es como el cuarto caso, una señora con su hija que le lleva a sesión porque la señora está teniendo amistades con un grupo de chicos que a ella no le gusta. Y obviamente cuando cuenta la situación, la chica reconoce que son unos chicos que están en cuestiones un poco densas, ¿no? Propios de las lógicas, no sé, de barrio y así cuestiones como esas, ¿no? Para llamarlos en los términos que usó la señora. Bueno, que los chicos fumaban marihuana, una cosa así decía la señora, ¿no? Pero la chica, rebelde, como tal, le discutía a la señora y decía, nada, que yo tengo derecho, bueno, hablaba todo el tema así, y estaba tan saludablemente rebelde la adolescente, porque es lo que conviene a la adolescencia, la rebeldía, que la señora se levanta y le da un bofetón, ¿no? Una cachetada a la chica frente a la psicóloga. Cuarta circunstancia, cuarto ejemplo, ¿qué harían ustedes allí? Miren que no, yo sé que no le estoy amontonando ejemplos, chicos, chicas, pero la idea es para que vayan pensando que hay algo que podemos ir relacionando por allí. Les comento que la pasante que recibió a la persona que fue en estado de ebriedad le dijo que no le podía atender. Pero como había una pequeña cafeterita que ellos mismos habían llevado, habían armado allí, tenían ahí unos vasos térmicos, le sirvió un poco de café y le dio, tómese un café y venga tal día que yo estoy. Así lo resolvió ella. Me pareció interesante su forma de resolución porque no se arriesgó, tampoco nos vamos a arriesgar, chicos, chicas, hay que tener cuidado. A los psicólogos pasan cosas juntas a veces. Acuérdense que tratamos con pacientes que a veces están en el límite de su capacidad de control y ocurren cosas. Hay que mirar que en la práctica real y concreta, si uno no está institucionalizado, sino que está en su consultorio, a veces hay psicólogos que tienen consultorio en su casa y hay un riesgo implícito allí. Ya vamos a ver cómo se manejan los encuadres, porque una institución nos defiende, hay un guardia en la puerta, bueno, hay más gente, hay por lo menos algún marco de referencia para esa seguridad, pero en consultorio privado suele no haber tanto eso. Y uno a veces admite personas que vienen, que uno no sabe de dónde. Ya vamos a ver las preguntas que hacemos por WhatsApp, y todo eso lo podemos hablar. Pero esta persona le dijo, bueno, acá está un café, tómese y venga mañana. ¿Qué logró con eso? Empezar a construir... Empatía asertiva. ¿Qué, perdóname? Una empatía asertiva. Sí, fue una respuesta asertiva y empática. Generó un vínculo ya, no lo votó. No lo recibió ese momento, pero... Llegaron a un acuerdo mutuo donde la necesidad partió de una consecuencia y al día siguiente le iba a atender del por qué lo hizo o por qué llegó en ese estado. Por allí, bien, muy bien. ¿Quién fue? No veo todos los nombres, perdonen. Melanie. Melanie, gracias Melanie, muy bien. Entonces de eso se trata. Los pacientes, a ver, chicos, chicas, llegar a un consultorio psicológico es de las cosas más complicadas que hay. Pedir consulta y asumir con responsabilidad que quiero empezar a trabajar mis problemas no es para todo el mundo. Con unos colegas tenemos un consultorio en Manta por una calle muy transitada y tenemos una mampostería, un vidrio, una puerta de vidrio. Entonces se veía de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro no, de este tipo de vidrios oscuros, ¿no? ¿Cuántas veces vimos pacientes que pusieron la mano en el pomo de la puerta y no entraron? Y como estaba cerca de una parada de bus, veíamos que se iban en el bus así, no nos miraba cómo se iba. Era muy particular el hecho, porque hay gente que se arrepiente, estando a las puertas del trabajo o, digamos, a un enlace de distancia, se arrepiente. El primer momento, la primera sesión, es vital.
porque hay muchos pacientes que son turistas, le dicen los colegas. Pacientes que llegan un rato y sabemos en esa sesión que no los volveremos a ver. Se lee, se intuye tan claramente, incluso a veces en sus insights intelectuales, o dicho de otro modo, en esta forma de decir, sí, yo voy a cambiar, todo va a estar bien. Y uno dice, ¿cómo? ¿Tan pronto? Soy maravilloso. Este señor apenas viene y yo ya logré cosas pero increíbles. Nada, hay que sospechar de eso. Probablemente nunca vuelva. Y en ese momento es conveniente trabajar alguna intervención que genere en esa persona alguna cuestión que sirva. Volviendo al tipo que estaba en la situación de embriaguez, él se sintió reconocido como un ser humano, reconocido incluso en su estado etílico, con el cafecito. Fue una intervención muy buena de la pasante, muy, muy buena. De hecho, le va muy bien a ella como psicóloga. Y muy interesante, le despidió, nosotros manejamos unos papelitos para anotarle la cita, la fecha, la hora, y con eso de allí se lo dio, bueno, se sintió, y después volvió y todo eso. Una vez un chico fue llevado a un espacio, también de estos que tiramos comunitarios, y el espacio, por no sé qué asunto institucional, tuvo que ser mudado a un UPC. Un UPC es donde están los policías, ¿no? Entonces, la mamá le había dicho al chico que le iba a llevar a comer algo, comprar algo para que coma. Entonces, el chico llega, pues, se va acercando y ve que la mamá lo va llevándose a la policía. ¿Qué hizo el niño? Creo que tenía 10 años, más o menos. Llorar. Lloró como un desesperado. ¿Cómo que la mamá lo llevaba a la policía? Imagínense. Entonces el chico se prendía de la puerta porque tenía una reja de metal y se prendía y no había quien lo pudiera sacar de allí. Entonces, obviamente era una situación sumamente incómoda para él, ¿no? ¿Qué harían ustedes en ese caso? Cuando, por ejemplo, un niño o una niña es llevada con engaños, por una buena intención, lo que sea, pero llevado con engaños a un espacio de atención psicológica. ¿Cómo intervendrían ustedes? ¿Qué harían? Otro caso más. Dejamos el caso del tema del que llega a un estado de embriaguez. Es una decisión peligrosa, hay que valorarla lo mejor posible. Hay que mirar las condiciones de seguridad que tendríamos, que no tendríamos, pero hay que tratar de generar algún tipo de respuesta que también genera a la vez en la persona un vínculo mínimo necesario para poder seguir trabajando. Me voy al caso número 2. Ya me olvidé del caso número 2. ¿Quién se puede recordar el segundo? El caso de la puta. ¿De la? De la puta. Del tipo que llega sí. y dice... Sí. Hay algo que siempre debemos mantener, chicos, chicas, y tenemos que recordarlo toda la vida, y lamentablemente a los psicólogos nos cuesta más. Porque qué sé yo, el ingeniero civil, una vez que se saca, pues, no sé, la ropa de seguridad, se baña y se va a su casa, ya no es ingeniero civil. Incluso por allí, no sé, el docente, por allí estoy pensando, el arquitecto, pensando en diferentes profesiones. Pero un poco más a los médicos y a los psicólogos, esto nos cuesta muchísimo. Somos siempre estas dos funciones. Somos la persona, digamos, no sé, Melanie, Iván, con, qué sé yo. La persona en sí, por otro lado, seguimos siendo psicólogos, pero estamos en permanentes circunstancias. Nunca un psicólogo, esta no es una idea mía, es una idea de José Blecher, un psicólogo argentino, nunca un psicólogo se libra de su papel de psicólogo. La gente siempre le proyecta al psicólogo, a la psicóloga, su posición, su profesión. Siempre. Ustedes se van a ir dando cuenta poco a poco de ello. A veces porque van a cometer errores, como yo cometí una vez un error de decir que era psicólogo en un bus rumbo a Esmeraldas, 9 horas de viaje, y por conversar con mi compañera de asiento, le dije por error que era psicólogo y créanme que fueron 9 horas de tormenta gratuita y no lo vuelvo a hacer en mi vida. Pero de manera tácita, chicos, chicas, es así, pero de manera implícita también. Siempre somos psicólogos. Es como difícil deshacernos de esa proyección. Consulta gratis, dice Eric, así es. Y lo peor es que fue gratis 9 horas, imagínense cuánto habría ganado, pero bueno. Entonces,
La idea es que de algún modo u otro siempre nos van a proyectar eso. ¿Dónde el psicólogo más tiene que ubicarse en su posición? Es en el trabajo de consulta, de psicoterapia, de intervención. No debe pasar que ustedes pierdan su estatuto de psicólogos nunca, de psicólogas nunca. No pierdan su estatuto. Pueden perder lo que sea, pero no pierdan su estatuto de psicólogo. Si ustedes se enganchan con lo que están trabajando con un paciente, sus contenidos, ustedes pierden ese lugar. La típica práctica que se hace, ¿no? Con estudiantes, digo típica, no por eso la estoy descalificando, ¿no? Al contrario, es que, por ejemplo, ya está, viene un tipo, siempre la intención de seducción como método de sabotaje del proceso psicológico como tal, viene un tipo con una pasante X, en Cámara de Gesell, en una universidad X. Cámara de Gesell es ese lugar que tiene sus vidrios para mirar de dentro hacia afuera, entonces, tenía yo una pasante que se ponía roja por todo, o sea, volaba una mosca y se ponía roja, le pegaba una brisa, se ponía roja, tenía una tendencia a la rubicundez. Y yo por molestarla le decía, te tienes que curar eso, porque te va a complicar para la práctica. Lo decía de broma, ¿no? Pero obviamente a ella le tocaban ciertos pacientes a veces que eran complejos y era una población de pacientes adultos, todos hombres. Llegaba un tipo un día así en la cámara de Gesell, bueno, esto fue en la Orleans, y era un paciente más o menos joven, tenía como 21 años, 22 años, y parece que al paciente, por intento de sabotaje o porque le gustó a la chica, le lanzó por ahí un poco de piropo, no sé, de adulación, no sé. Le dijo que le parecía que era muy bonita y que era muy joven para ser psicóloga, y le preguntó, ¿cuántos años tiene? A lo que le preguntó eso, la chica se puso roja pero intenso, porque sabía que detrás del vidrio estábamos nosotros y el grupo de estudiantes supervisados. ¿Sabes cuál es la idea, no? Ella se puso nerviosa y dijo unas cosas. ¿Qué responder? Es más o menos parecido al otro tipo que dice, vengo aquí porque todas las mujeres son unas peuteras. Es más o menos parecido, obvio no, los contenidos son distintos, o sea, pero hay algo en medio que se parece, hay un factor común. ¿Qué responderían ustedes, hombres, mujeres o cualquier identificación que tengan, si otra persona les coquetea en sesión y le dice que ustedes son muy bonitos, bonitas, bonites y y les pregunta por su edad? O como ese paciente que cuando le vio que se puso roja le mandó otra pregunta y le dijo, ¿tiene novio? Contrarrestar con una pregunta similar. ¿Cómo qué? ¿Cuál sería? O sea, si le pregunta de la edad o si la tutea, creo que realizar lo mismo, pero no como lanzándote así. ¿Cómo sería? ¿Qué dirías exactamente? Como que si me dice la otra persona está bonito, muchas gracias, tú también. Así. ¿En serio? Pero, Chuso, me encantó. porque en ese lado se intimida la otra parte o no hay que decir, se quedó callada ya. Porque lo peor que hace uno es quedarse callada. Y emitir otro tipo de comentario, hacer otra conversación. Ok, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo de no quedarse callado. Yo creo que es una situación complicada porque yo hice unas prácticas en un centro de rehabilitación y era de puros hombres. Y cuando yo llegué, el dueño nos había contado que estaban pasando cosas como que los chicos le mandaban cartas a las chicas y nos tuvieron en reunión para que no pasara lo mismo y así. Y uno lo que intentaba hacer era ir siempre con el uniforme y como que portarse en el nivel de pasantes y ellos eran los que estaban aprendiendo. Pero aunque muchas chicas hacíamos eso, ellos igual intentaban como que hacer conversa y seguir mandando cartas. Y era una situación bien complicada porque los dueños de las clínicas nos retaban a nosotros, pero no, o sea, no era nuestra culpa porque
o sea, nosotros siempre tomamos nuestro lugar de pasantes, de intentar que nosotros estábamos ahí para aprender de ellos y también que ellos aprendan de nosotros, pero que cada quien tenga su lugar. Pero igual en el momento la situación era incómoda porque yo, o sea, de mi parte era la primera vez que hacía prácticas así ya, y no sabía qué hacer cuando me mandaban una carta o algo. Qué interesante, pero ¿qué hiciste, Daniela, O verdad? sea, sí, al principio lo que era de enseguida irla a contar a la psicóloga de ahí, porque ellas dijeron que cuando pasara una situación así, se lo dijéramos a ellos. Ellos iban a hablar con ellos y las cosas, todo estaba bien. Otra vez ya como que ellos sabían cuál era su lugar, pero como que a los 2 días se les volvía a olvidar y volvía a pasar lo mismo. Entonces decidieron que nosotros habláramos con ellos y ahí estuvimos conversando con los chicos, pero era como imposible. Ellos como que nomás unos días se recordaban y a los siguientes días seguía pasando la misma situación. Sí. Muy bien, Daniela. Muchas gracias por lo que cuentas y por la confianza también en contarlo. Igual, como son cuestiones reales, que queden aquí nomás, por favor. Uh-huh. La idea es que ocurrió también en una universidad X de otra provincia, que se enviaron unas pasantes a un centro de rehabilitación X, y bueno, yo estaba también como tutor, y de por allí, pues, una pasante se enamoró de una persona internada allí, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es que estas cuestiones son bastante comunes. Hay que saber previamente cuál es nuestro lugar. Y las respuestas que demos tienen que ver un poco con el entendimiento de ese lugar. ¿Qué le diríamos si alguien nos dice, bueno, usted tiene novio? Les comento lo que dice la persona. Tal vez si tuviese más experiencia, rechaza la oportunidad de orientarle como de las mujeres. Ya, también es arriesgada esa pregunta, pero Sí. apunta a un sentido que sí me parece, Nicole. Es que, o sea, creo que ahí intentaría ahondar en cómo se han formado sus relaciones o qué tipo de vínculos tiene, por qué él utiliza justamente ese discurso en el momento, o sea, como resistencia. Entonces, pero tendría que tener un poco más de experiencia para poder arriesgarme a hacer algo así. Entonces, sí, y debería, Nicole, también pasar un poquito más, porque esta era la primera sesión de esta pasante. Acuérdense lo que les dije al principio como axioma, ¿no? Que toda interpretación sin transferencia es violencia, es agresión. Tomarlo también en el sentido de que yo necesito construir ese vínculo previo y de que también es muy pronto como para que nos digamos cosas muy fuertes. Típico, uno le dice a un paciente, bueno, yo creo que ahora voy a decir algo que le puede a usted molestar o que le puede pegar un poco fuerte. Yo suelo usar esta técnica, de hecho lo estábamos conversando con el psicólogo cedeño no hace mucho, que obvio cuando uno dice eso al paciente, el paciente va a levantar toda su armadura. O sea, ya viene la batalla, pone el escudo y se prepara. Y van a aparecer todos los mecanismos de defensa que puedan aparecer, todas las defensas yoicas. Pero también genera algo decirle eso. Decirle, prepárese porque le va a caer una bomba. Algo está generándose allí. Entonces, pero ya ahí es posible porque cuando hacemos eso, chicos, chicas, ya ha pasado bastante agua bajo el río. Ya hemos trabajado algunas sesiones y ya hay una acomodación del vínculo de trabajo. En la primera sesión es complicado. Entonces, luego este chico de 21 años, una cosa así parecía, el chico viene y le lanza otra más. Y como ella se quedó callada, le dijo, perdone, ¿la ofendí? Mi intención no era eso, en realidad, discúlpenme. Ese rato, cuando ese chico le dijo eso, ya la tenía atrapada. Es porque Ya no era más la psicóloga. es una postura manipuladora Claro. que decide a intimidarse, donde desde ahí ya se quedó todo. Por mirar un aspecto, estoy de acuerdísimo, pero el aspecto técnico es que el primero, así la cosa más obvia y evidente, que era él el que estaba haciendo las preguntas. Eso quería comentar yo, que automáticamente cuando ella no habló, perdió su papel como psicólogo, o sea, porque estaba dándole paso a que la otra persona estaba realizando las preguntas, o por lo menos intimidarla en este caso, en el ejemplo del chico. Tal vez yo podría haberle dicho que esa consulta no se trataba de mí, sino de él, y tratar de lanzar alguna pregunta para poder salir de esa situación, en mi caso, ¿no? O sea, como un ejemplo, podría decir.
¿Ya? Jennifer dice técnica de inmediatez. Ya va, ya nos explica Jennifer. Dayana, ¿y si hacemos el ejercicio? No, Tú eres la psicóloga. no sé si yo me lo imagino que podría funcionar, pero la verdad, como yo no he pasado alguna situación así, no sé si tenga efectividad. Era como más que un comentario, una pregunta, podría decirse. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por allí va la cosa, pero las típicas respuestas son, bueno, discúlpeme, no estamos aquí para hablar de mí, estamos para hablar de usted. Pero esa respuesta puede generar algo también. Puede tener una consecuencia que de pronto no medimos bien. Claro. O lo que planteaba, se me fue el nombre, Nicole, me parece que era, decirle, bueno, ¿y cómo son las mujeres bonitas para usted? Puede servir, pero tan pronto. Me voy al último caso que les decía, el niño que fue llevado al UPC porque ahí tuvo que mover el lugar de la consulta, ¿no? Dieron un espacito ahí para la consulta y lo movemos para allá. ¿Qué se le dijo al niño en ese caso? Se le dijo, el niño lloraba y no quería entrar, ¿pero qué pasa? No, lo que pasa es que yo le mentí, psicólogo, yo le dije que le iba a llevar le traía a comer unas empanadas, maravillas, las empanadas son deliciosas, cualquier niño va, yo también voy. Entonces, y el niño, digamos, el psicólogo, entendiendo la lógica, hizo un trabajo que es más de la teoría psicodinámica, pero que puede servir para cualquier aspecto, cualquier enfoque. Hizo algo que se llama pasar de lo simbólico a lo imaginario. O al revés, de lo imaginario a lo simbólico. Entonces le dijo, bueno, ¿y cómo te imaginas la empanada? Grande, pequeña. ¿Cómo la querías? ¿La querías de queso? ¿La querías de algún otro ingrediente? ¿Cómo era esa empanada que esperabas que te dieran? Y le fue dando lápiz de colores, papel y lápiz y borrador. El niño entró a dibujar. Pasó de una circunstancia específica, imaginaria, a una circunstancia simbólica y permitió que se generara un vínculo para trazar un trabajo. Otro psicólogo habría dicho, no, ¿sabe qué, señora? ¿Cómo le va a mentir al niño? Ese es mal ejemplo, usted capaz que es la culpable de lo que le pasa, me estoy yendo a un extremo. Ahí si hay psicólogos que dicen eso, psicólogas también, discúlpenme, pero es verdad. Pero también habría sido complicado. O decirle al niño, por el otro lado, pero cálmate, mijito, mira, que tengo un chupete, cómete el chupete. Esa es una intervención, pero esa intervención tiene su costo. Voy a decirlo en términos... Pero mi cadenita que estaba bañada en plata nunca la encontré. La cadenita nunca la encontré. Esa es la Chica, terrible la cadenita. ¿Quién está terrible? La cadenita que no encontró. Me duele la historia. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cada intervención tiene su costo. Ya tenemos unos cuantos axiomas, ¿no? Lo que tenemos que trabajar, el objetivo de la primera entrevista es, el primer encuentro, la sesión diagnóstica, llámele como sea, es generar un vínculo. Luego tenemos esta idea de que cada sesión es la primera porque ese vínculo hay que renovarlo cada encuentro. Una intervención solo es soportada si hay algún tipo de vínculo, relación, transferencia, empatía, emparejamiento semiótico, como usted quiera, desde el enfoque que quiera. Solo es soportada si hay una relación de trabajo. Listo, Daniela, no te preocupes. Y por el otro lado, esto último que está pasando, lo que estamos diciendo es que toda intervención tiene un costo, chicos, chicas. Nos la jugamos siempre en cada intervención que hacemos y cada intervención tiene un costo. Vamos, por ejemplo, con la lógica de la frase de apertura. Ustedes saben que hay un repertorio de frase de apertura que dan los psicólogos según su enfoque. ¿Saben cuál es la frase de apertura, verdad? ¿Sí cachan? Cuando uno arma la primera sesión, hay una bienvenida, hay un saludo, la manera como saludamos sigue construyendo o destruyendo el vínculo, la manera como tratamos, si es tú, usted, cómo nos posicionamos, construye o destruye el vínculo, y la frase de apertura también. Si es un psicoanalista o un psicólogo psicodinámico con orientación psicoanalítica, va a decir, bueno, le escucho, una vez que se presente y lo demás, y si le hace el encuadre si quiere, al principio lo hace después, dependiendo de si la persona viene a hablar como un torrente de emociones, o si espera para ver qué le decimos. Siempre arrancamos con una frase.
psicoanalista o el psicodinámico va a decir, bueno, le escucho o le escucho. El conductista, si está bien orientado, va a decir, bueno, ¿cuál es el problema? Porque busca problemas, ¿no? Trabaja en base a los problemas. ¿Qué sé yo? El humanista va a decir, bueno, qué bueno que nos podamos reunir, qué lindo que es el encuentro, qué lindo que es encontrarse. No sé, se pone más hippie. Por ahí el sistémico va a decir, ¿quién quiere hablar? Sistémico es más estratégico, ¿no? Siempre dan sus truquitos. Y así, pero esa frase de apertura genera una respuesta. Y en esa frase de apertura podemos complicarla, porque yo he visto también muchos pasantes, que dicen, a ver, ¿en qué le ayudo? Cuando yo le digo que le voy a ayudar, me fregué, me metí en un compromiso. Eso es peor que ser padrino en San Pedro y San Pablo, para decirles algo. Pero la manera como yo me posiciono, las cosas que digo, las intervenciones que hago tienen un costo y pueden resultar en algo que sirva para el proceso o puede resultar en algo que complica el proceso. Yo no sé qué enfoques tienen ustedes, yo respeto todos los enfoques, me parecen fenomenales, me parece interesantísimo lo que hacemos como psicólogos, pero vayan definiendo también cómo ustedes atienden. ¿Qué les dicen a los pacientes? Psicóloga nueva, un niño pequeño atendiéndolo, mijito, pero vamos a dibujar. Y la señora o la mamá le dice, ejemplo número 5, te traigo aquí porque este señor va a ser tu amigo, con él vas a poder jugar y van a poder hablar cosas. Parte del encuadre que no está dando la señora previo sirve y parte no. ¿Qué harían ustedes si llega una mamá con un niño, una niña pequeña que le dice que va a jugar con ustedes y que va a ser su amigo? ¿Cómo responderían? Se quedaron pensando. Le dirían al niño, no, yo no voy a ser tu amigo. O sea, bueno, creo que en ese caso la mamá llega y dice esto y creo que lo más conveniente es ir aclarando. Sí, ciertamente vamos a hablar, van a haber juegos, vamos a hacer ciertas actividades, pero no solo vamos a venir aquí a jugar o no solo vamos a venir a hablar. Entonces, pues necesito que si tú gustas, me colabores y así podamos trabajar y nos vamos a llevar bien. Marlon, ¿y de verdad se van a llevar bien? Eso ya dependería también hay que ver también al niño, ¿no? O sea, la mamá viene con esa de decirle al niño vamos a ser amigos y vamos a jugar y ciertamente vamos a tener que también hacer un tipo de vínculo con el niño y por lo general el juego es una de las formas por las que ellos más aprenden y también más se pueden expresar, así como por medio del dibujo. Esa parte me gusta, totalmente de acuerdo. Pero pongo un ejemplo paralelo. Un señor X de un cantón de Manaví, así una zona, digamos, rural, ¿no? Al cantón al norte de Manaví. Llega a mi consulta y me dice que quiere una sesión, que su esposa está de acuerdo y lo demás. Cuando alguien me pide sesión de pareja, yo siempre pregunto, ¿el otro está de acuerdo? Por favor, den mi número para ponernos en contacto. ¿Por qué? Porque necesito evitar que me triangulen. Ojo, cuando nos llaman y dicen, quiero una sesión para mí y para mi esposa, y uno tiene que preguntar, de hecho, a mí me ha tocado preguntar, disculpen, si hay una situación de violencia que está en términos incluso legales, no puedo atender. Pero bueno, lo hablamos después. A lo que voy es que a veces suelen pedir consulta para el esposo o para la esposa, y luego llegan a la sesión y dicen, bueno, te traigo aquí, mire doctor, le traigo aquí para que le hable, para que le haga entender, porque y ya te van poniendo en un lugar. Sirve como paralelismo, Marlon, para lo que te estoy diciendo, aunque parezca mentira, entre una mamá y un niño y una pareja de adultos, hay paralelismos en estos casos, porque nos están diciendo algo y nos están comprometiendo. Ahora, ¿el chico va a jugar? Sí, va a jugar, pero nosotros no. Tiene que haber quedar un poquito claro eso. Acuérdense, yo les decía a otro principio que
El espacio dicta la regla fundamental. Las cosas que hay, si hay juguetes, si hay libros, nos dice lo que podemos hacer allí. Y en el caso de una madre que nos anticipa y nos dice, venga, va a ser tu amigo, va a jugar contigo, Juanito. La cuestión es una intervención tal en que no los hagamos sentir rechazado al niño, no rechacemos tan rotundamente el discurso de la madre, porque la madre es la que lleva al niño, hay que decir es así, se trata de un proceso también. Y también en ese caso, no jugar nuestro papel, no perder nuestro lugar, como bien ustedes han dicho. ¿Qué le decimos al niño? Entonces, sí. Yo tengo una respuesta. O sea, creo que mi respuesta no sería afirmar que soy su amiga, sino no corresponder a esa afirmación. Digamos que yo le diría, hola Enriquito, o hola Enrique, soy Nicole, y este es un espacio en el que vas a poder expresarte como quieras, hay juegos, vamos a hacer actividades, no sé, le diría algo como eso para que él lograra definirme a mí, pero yo no ubicarme en una posición para que él pudiese abrirse conmigo a través del juego. O sea, ya en la sesión poder formar ese vínculo, pero de entrada ya, no sé, ya me confundí. Qué bueno que te confundas, porque esto es lo que nos tiene que generar esto. Partimos de una cuestión, digamos, observable, lógica y evidenciable en la práctica directa. Les va a pasar, probablemente les pasó y les seguirá pasando. Nos pasó a nosotros, les pasó al psicólogo Hernán, me pasó a mí y les pasa a todo el mundo. El hecho de que cuando nosotros tenemos la primera entrevista, el primer encuentro, la primera sesión, tenemos que preocuparnos por ese vínculo, no asustarnos, de tal suerte que nos pongamos tan nerviosos de que, uy, toda palabra que yo diga va a provocar algo. Sí, toda palabra que diga va a provocar algo. El error ya está asegurado. Más bien es qué podemos hacer para minimizar el impacto de nuestro discurso de ese momento y generar un vínculo saludable de trabajo a largo plazo. Porque un poco lo que importa, chicos, chicas, estudiantes, es que se genere ese vínculo, sea cual fuere. Yo he trabajado en mi experiencia, lo digo nada más, con pacientes a los que yo le caí mal, pero se notaba y me lo decía. Yo no sé por qué vengo con usted. Me lo decían así, una y otra vez. Detesto, pero termino viniendo. Y lo trabajamos desde allí. ¿Se puede trabajar con una transferencia negativa, con falta de empatía? Sí. ¿Se puede analizar y utilizar eso? Sí. Pero tiene que haber primero un vínculo en el que el otro me autorice. No solamente porque me contrata y me paga, o porque tengo que atenderlo porque es servicio público y el Estado me paga y me tengo que aguantar 16, 18 pacientes diarios, sino porque si no genero ese vínculo, no hay modificación, cambio, proceso posible. El proceso psicoterapéutico se sostiene en ese vínculo, que es la base fundamental. Les pongo otra circunstancia. Un niño llega y por ahí una sesión nos va bien. La siguiente sesión, y se siente identificado con el espacio, todo eso. Siguiente sesión viene y me lanza un abrazo. Me abraza. Y como bien decía, no sé si era Nicole, o sea, ¿qué hago? ¿Le correspondo o no le correspondo el abrazo? Se los pongo de otro lado. Es un adolescente. Profesor. Dilo. Shy. Es que me da mucha risa porque a mí se me pasó en las prácticas en el hospital. Ya. Era el caso de una niña que tenía déficit de atención con hiperactividad. Entonces, o sea, el contexto era peligroso. Primero, jamás había visto un caso real de estos. Entonces yo tenía la idea de que un niño con este tipo de trastornos, o sea, es tolerable, es manejable, pero no lo es para nada. Entonces, antes de esta niña, había entrado un adolescente ya, 11 años, con autismo. Entonces, en esa mesita había un montón de lapiceros, hojas, entonces lápices de colores. Él dejó totalmente afiladas, o sea, del mismo tamaño los lápices, afiladitas las puntas, entonces en orden. Entonces, dentro de esta niña con hiperactividad y déficit de atención, entonces toma todo, agarraba todo, no había juego que la satisfaciera, corría de aquí a allá, revisaba los cajones,
Entonces empezó a jugar con estos lápices y me dijo, siéntate ahí, vamos a jugar. Y yo, ¿qué quieres jugar? Pero yo no me senté. Entonces me senté después, cuando yo quise. Entonces iba a ver qué estaba haciendo y ella dibujaba y tomaba estos lápices. Entonces llegó a un punto en donde estaba frente a mí y yo decía, esta niña en cualquier momento me va a clavar uno de estos lápices porque tenían las puntas muy filosas. Podría ser no por malas intenciones, pero sí por esta agitación que ella traía. Entonces llegó un momento en donde ella se levantó de la silla, era muy ruidosa, solo ella solita era muy ruidosa. Entonces se levantó de la silla y fue a ver qué estaba haciendo yo y dijo, ay, me gusta tu dibujo. Entonces cogió y me abrazó. Y estábamos en plena pandemia también. Entonces la psicóloga que estaba ahí solo nos quedó mirando y yo me quedé así petrificada y entonces yo luego solo le di un golpecito en el brazo que puso a la altura de mi pecho. Le digo, muy bien. Le digo, siéntate, le digo, y te voy a decir algo. Y me miró fijamente. Me dice, ¿qué cosa? Y le digo, ahora las personas no pueden abrazarse, le digo, porque hay coronavirus. ¿Tú sí sabes eso? Dice, sí, mi mami habla mucho sobre eso. Le digo, ya. Entonces, le digo, las personas no podemos abrazarnos, le digo, no podemos tomarnos las manos, le digo, entonces, sería mejor que tú estés en tu puesto y yo en mi puesto, ¿te parece? Y dice, sí, vamos a seguir dibujando. Y ahí empezó un montón de juegos, pero le juro que creí que esa niña me iba a hacer daño al principio porque o sea, los lápices con esas puntotas que dejó el niño anterior y más el abrazo, y de verdad que sí te quedas así tú. Entonces, y es interesante cuando usted nos dice, ¿qué harían ustedes? Pero cuando ya estamos ahí, simplemente es como si nuestro cuerpo arrojara una respuesta como por instinto. Entonces, de eso sí me di cuenta. Entonces yo fui como que, bueno, aquí ya fue. Gracias, Shai, por contarnos esa experiencia. Sí, es súper bueno, siempre será bueno que ustedes supervisen, siempre. Porque si hay unas cuestiones allí que se pueden trabajar y está bueno, o sea, es que el trabajo es siempre mutuo. A ver, hay un psicólogo que me gusta mucho, que se llama Donald Winnicott. Winnicott dice dos cosas. Dice, número uno, bueno, tenía una técnica que se llamaba la técnica del garabato, que ya les explico, una cosa bien simpática. Y dos, él decía, creo que a veces interpreto para mostrarle al otro los límites de mi comprensión. Esa expresión, esa frase, me parece sumamente poderosa para el trabajo que hacemos. Porque tenemos que reconocer esos límites primero y segundo, tenemos que reconocer que los pacientes nos afectan. Y como nos afectan, nos movilizan, nos crean imágenes. Por ejemplo, si me permite ya mi idea técnica, no quiero molestarte a nivel, digamos, de tu práctica, pero claro, todos estos imaginarios que se nos reproducen en base a una relación terapéutica, tenemos que trabajarlo por allá, porque nos va a venir muy bien. Nos va a tributar un montón de capacidad técnica para soportar el vínculo terapéutico de ahí en adelante. Por eso siempre tenemos que supervisar. Y cuando ya nos graduamos, tenemos que tener un psicólogo, una psicóloga, el tiempo que podamos o cuando lo necesitemos, dependiendo, ¿no? Pero sí tenemos que tener a alguien con quien evacuar todas estas cuestiones que se producen en el trabajo, como reflejo del trabajo. Pero me gustó mucho, Shai le dio una palmadita, dijo, yo no le habría dado ninguna palmadita. Yo le habría recibido el abrazo, pero no le habría correspondido. Le habría recibido, no le habría apartado, no le habría rechazado. No le habría un abrazo porque es una cuestión bastante espontánea. Utilizaste muy bien el tema de la lógica contextual de la pandemia y el virus y lo demás, estuvo perfecto, ¿no? Y la siguiente sesión, cuando yo antes de escribir le voy a saludar y le habría hecho así, mira, así nos podemos saludar tú y yo. De ahora en adelante. Todo tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con las mamitas que nos dicen, este va a ser mi amigo. Le convencen a los niños. Nosotros no sabemos de esto. A veces nos enteramos en el consultorio, otras veces no. La mayoría de padres van hablando bien del psicólogo antes de llevar a los niños a la niña de sesión. Que es buena gente, es buena persona, es buen amigo. Ya no. A nosotros nos colocan como un juguete más para arreglar a su hijo o a su hija. Siempre hay eso en niños y niñas. Entonces,
el encuadre con niños y niñas, chicos, tiene que ir por allí. Si ellos dicen, es que quiero jugar, venga a jugar conmigo, bueno, vamos a trabajar. ¿Qué hago yo? Cambié el jugar por trabajar. Él sigue siendo niño y juega, y yo soy profesional y trabajo. Tiene que dar que desde allí le voy aclarando que no soy su amigo. También se lo puedo decir, si la señora insiste, le puedo decir en un momento, bueno, yo trabajo, te explico, me llamo Enrique, soy psicólogo, lo que podemos hacer acá es esto, podemos, como me gustó lo que alguien dijo, expresarte con estos juguetes, con esto. Yo te voy a hacer preguntas, si no te gustan mis preguntas, no las respondas, no estás obligado, no pasa nada. Justamente cuando hay madres que dicen, ¿y tienes que decirle todo al psicólogo? Nosotros decimos, no, si quieres responder, bueno, si no también. Tenemos que siempre andar girando las cosas, para un lado, para otro. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un trabajo, y yo tengo que hacer esto, y tú vas a ser quien eres, yo soy quien soy. Si después de esto hay la posibilidad de que seamos amigos, pues bueno, estaría bien. Entonces le das una temporalidad para esa amistad y le dices, ahora vamos a trabajar, vamos a concentrarnos en las cosas que te traen aquí. Pero después, quién sabe, ya veremos. Esto parte clínicamente de una autora que me gusta mucho, que se llama Françoise Dolto, que ella dice siempre, y esto les va a servir, chicos, como una joyita para su trabajo, en temas de generar un vínculo terapéutico, la cuestión es decir no cuando se pasa el límite del encuadre del marco profesional, decir no, pero decir un no simbólico. Un no asimbólico seco no sirve de nada. Es decir un no con una posibilidad. ¿A quiénes de ustedes bueno, no sé qué edad tendrán la mayoría de ustedes, pero bueno, supongo que alguna vez se le declararon a alguien, digamos, a alguien les interesó y le dijo, bueno, me gustas y quiero ser tu novio, lo que sea. No sé si se estila, ¿verdad? Me siento como un dinosaurio cuando pregunto esto. ¿Se estila en este momento hacer declaraciones amorosas, afectivas, o ya no? Yo no sé, viejo, de verdad que no tengo idea. No sé. ¿Ustedes qué dicen? Yo de verdad que no tengo idea. Bueno, yo no sé cómo es hace mucho tiempo. Es directo al beso. Así, o sea, ¿quieres ser mi novia así de buena? Bueno, no sé. Si alguna vez ustedes se declararon o pensaron hacerlo, o ustedes recibieron una declaración de alguien, no hay nada más cruel que un no. El no le duele al yo. Siempre el no destroza al yo, lo deja sin piso. ¿Por qué? Porque hay una relación de vínculo primario con nuestros progenitores que, vamos, genera esta lógica de me aceptas o no me aceptas, me quieres o no me quieres. Siempre hay esa ambivalencia. Y la repetimos en nuestros vínculos ya secundarios, en una experiencia más abierta de vida, ¿no? Pero el no pega duro. Pega muy fuerte siempre. ¿Qué es lo que dice François Dolto? Ante un no, pongamos un no simbólico, es decir, un no con una alternativa. La típica que suele hacerse es, bueno, no, mira, es que la verdad yo tengo novio aunque no tenga novio, yo tengo novia aunque no tengo novia, digo, pero podemos ser amigos. Esa es la típica resolución que hace todo el mundo, te tira para ese lado, pero funciona psíquicamente, porque vuelvo a decir de manera psicodinámica, disculparán el enfoque, para el inconsciente es mejor un no simbólico, lo tragamos mejor. E incluso la solución de ser un amigo es mucho mejor porque al fin de cuentas, desde la perspectiva psicodinámica, Hernán, si me permites, no existe la amistad desde esa lógica, sino que existe la pulsión erótica sublimada socialmente. El sujeto acepta ser amigo para poder vivir algún afecto con esa persona de todos modos, aunque no sea el afecto que esperaba. Puesto ya en términos más genéricos, el no debe tener un no con opción. Bueno, no, yo quiero coger En algún momento Shai podría haber trabajado con ese niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, disponiendo ella de los elementos, diciendo, bueno, hoy podemos trabajar con todos los elementos que están en este lado de los estantes, con los de acá no, creando esos límites y normas para estructurar un poco el desempeño de ese niño o niña. Esos límites se los puede poner en base a otro, voy a decir así, elemento fundamental de trabajo terapéutico. No todo el mundo está de acuerdo con esto que yo voy a decir,
Es una propuesta que funciona también desde ciertos terapeutas. Hay uno que me gusta mucho, se llama Milton Erickson, que viene más de la línea sistémica. Él dice que curamos con la personalidad. Así, no lo dice textual, pero yo lo textualizo para simplificarlo. La personalidad de nosotros importa en la psicoterapia, bastante. Por eso yo les decía antes que no dejamos de ser psicólogos casi nunca. Vamos a comprar una libra de carne y somos psicólogos. De algún modo, la personalidad de ustedes va a importar bastante para el tipo de trabajo que hagan. De hecho, hay procesos terapéuticos que se sostienen por la personalidad en sí. Usted puede atender en un pedazo de cartón, pero el hecho de que usted haya trabajado algunas cuestiones propias y usted genere un vínculo adecuado y también tenga una personalidad que permita que aparezca el otro en sesión y que aparezca desde su diferencia incluso, hace que el proceso terapéutico vaya bien. Tiene que ver con eso. Ya ustedes irán midiendo cuando un paciente se les atrasa, les llega tarde, se conecta tarde, todas resistencias las irán analizando. Ya ustedes irán viendo si es que el paciente les lanza intentos de sabotaje, ya sea por descalificarlos, como el caso 2 o 3, no me acuerdo qué dije. Si el paciente les quiere erotizar la sesión diciendo que son lindos, son lindas, que se tienen novio, ya ustedes verán qué hacen con todo eso, pero tiene que quedar claro que esto se sostiene en su personalidad, y no personalidad en el orden de que tenga personalidad y rechacen todo, no, sino que tengan la suficiente maleabilidad, flexibilidad para generar una respuesta. Les iba a hablar del squiggle. ¿Qué es el squiggle de este señor Winnicott? Winnicott, yo les decía que creo que a veces interpreto su frase para mostrarle al otro los límites de comprensión, que me parece súper saludable. ¿sabes? Y la otra era el squiggle. Era un juego que él tenía, que se llama el juego del garabato. No te costaba un lápiz, pero bueno. Él cogía, trabajaba con niños, y le daba, cuando los niños tenían resistencias, o no querían trabajar, o no querían hacer nada, o estaban muy ensimismados con sus mamás o papás, él le daba una hoja, cogía así rápidamente una hoja, y rayaba, hacía un montón de líneas hasta como la mitad de la hoja. Y luego le decía, le entregaba al niño o a la niña y le decía, ahora te toca a ti. En esa técnica tan simple, tan sencilla, hay muchísimo contenido de trabajo terapéutico. Él siempre era como más tendiente a un trabajo menos distante. La mayoría de psicólogos de la línea de él se mantenían acá, ustedes saben, lejos, etcétera, etcétera, pero él trabajaba primero cara a cara con los pacientes y luego se inmiscuía en el trabajo. A otros dirían, rayarle una hoja a un niño y dársela, eso es como crear contenidos en su inconsciente y no se puede hacer, no se debe hacer. Él era un poco menos ortodoxo. O sea, nada, yo también estoy dentro de la relación terapéutica, yo también me juego, también aparezco, no es que estoy borrado, existo dentro de la relación. Acuérdense, chicos y chicas, que 70 y pico % de la comunicación es no verbal, es analógica. Está llena de gestos, ademanes, posturas. Cuando ustedes trabajen con adolescentes se van a dar cuenta que como adolescentes, de hecho, la comunicación es tan limitada que es lo no verbal lo que posibilita el trabajo. La postura de ustedes que se echen para atrás, se echen para adelante, se crucen de brazos, todo eso va a ser más importante con adolescentes que el hecho de lo digital o verbal. Entonces, hay mucho de nosotros en las sesiones, ya no nos podemos quitar. Antes era sencillo porque nos poníamos en un, digamos así, nos poníamos detrás del paciente, el paciente estaba acostado y nosotros a su espalda y nunca nos veían un gesto. Y era sencillísimo, de hecho sería maravilloso trabajar así, pero ahora ya no se puede. Ahora la persona exige vernos en la camarita, nos exige, el que dije, no, me escriben, no, quiero una cita, no, yo ahorita estoy virtual, no me arriesgo todavía, espérenme, no, yo quiero presencial, y me vuelven a llamar, pero ya, no, todavía no le digo. Pero ahora el contacto es cara a cara, y trabajar cara a cara nos pone en una dimensión comunicativa diferente. Porque el mínimo gesto que hagamos, el mínimo levantamiento de ceja, va a generar un impacto en el otro. Antes era fácil, porque la persona no nos veía y de pronto decía algo, ¿no? Y es que yo soñé que iba a matar a mi abuela. Y nosotros, llevando la técnica ortodoxa y maravillosa, decíamos, continúe. O decíamos,
la intervención más linda del mundo, la que más me gusta a mí. Ah, ¿qué más? Y con ese ruido resolvíamos cualquier cosa. Era genial. Nada más. Y entonces generábamos en el otro la posibilidad de trabajar contenidos. Pero ahora es cara a cara y es más complejo y es más difícil, y cada cosa que ustedes hagan se va a notar. Cada gesto se va a notar. Cada prisa se va a notar. Cada enojo, si les llegaron tarde, se va a notar. Cada enrojecimiento, porque el otro le dijo si era soltero, casada, lo que sea, se va a notar. Bien pudo haberle dicho a la chica, bueno, esto no es para trabajar, estamos aquí para trabajar por usted y no por mí, que está bueno, pero puede ser leído como un rechazo. O pudo haberle dicho, bueno, pero o sea, ¿usted siempre le dice esto a las chicas cuando las conoce? ¿O usted antes ha trabajado esto de esta forma? Que nos puede generar un contenido pero nos pone en un lugar. Sin embargo, mantenemos la pregunta, que es interesante. O simplemente podría haber dicho otra cosa. Entonces, cada intervención que hacemos se va a respaldar en el vínculo como lo creamos desde el principio. Yo estoy con Eric Mendoza, me parece que fue, desde que la manera como contestamos la llamada, como contestamos el WhatsApp, ya genera un prevínculo que va a condicionar el resto del trabajo. Y las respuestas que damos, yo se los digo así, hasta la foto de su WhatsApp, hasta la foto del Facebook, todo eso genera contenidos, interpretaciones y respuestas del otro. Luego, esto se sostiene en el hecho de que cada sesión es una oportunidad única. A veces es la única que van a tener. Dependerá de ustedes si pueden llegar a crear el vínculo o no. Si no crean el enganche, el vínculo, la transferencia, lo que sea, tampoco se pueden estar latigando, ¿no? O sea, hay gente, hay pasantes que cuando empiezan, o estudiantes cuando empiezan, o graduados cuando empiezan, que sí se dan muy duro, ¿no? Aparecen, hay unos componentes ahí masoquistas, de masoquismo fundamentales ahí. Pero hay que reconocer que tenemos unos límites, hay que reconocer que tenemos un deseo. Cuando yo superviso, lo típico es que, ahora en la mañana estaba supervisando, de hecho, con un estudiante, y solo me hablaba de un caso, tenía como 20, me hablaba de ese caso. ¿Y por qué solo me hablas de ese caso? Ahí había un nudo contratransferencial que había que trabajar, porque nosotros también existimos y también proyectamos cosas en nosotros, y también generamos contenidos de referencia. Entonces, no es que no estamos hablando desde ningún altar, chicos, chicas, no estamos hablando desde ninguna virtud, no estamos dentro del mismo asunto, a todos nos ocurre. Por eso es que la personalidad está implícita, yo creo que es al revés, que hay que aprovecharla. Hay cuestiones de nuestra personalidad que hacen que el otro se sienta cómodo, cómoda, y hacemos un procedimiento. Hay circunstancias donde se van a topar con casos en donde van a plantearles preguntas muy densas, ustedes van a tener que manejar bien lo personal dentro de lo profesional. ¿Voy a ser tu amigo? Quizá después, cuando terminemos este trabajo, y le voy diciendo a la persona, ya está, esto es trabajo. Oiga, ¿y usted tiene novio o novia? Le respondemos de una manera adecuada. Puede ser la tradicional que mencionaron ustedes, puede ser de una manera diferente. Como decir, qué interesante que pregunte eso. ¿Por qué usted lo quiere saber? Se la devolvemos. Primero le narciso y le digo, bueno, es interesante. Interesante no significa nada. ¿Interesante qué es interesante? Es la respuesta más, Hernán, la indecisión pura, no sé. Cuando alguien dice, qué interesante, no dice nada. Interesante no significa nada. ¿Que crea un interés? Sí, pero nada más. Y es una salida mucho más buena, o decirle, lárguese señor, porque yo soy mujer y las mujeres no somos putas, ¿cómo va a decir eso? O decirle, bueno, yo soy tal, soy psicóloga, por acá, empecemos. Claro, me estoy imaginando un poco me estoy imaginando un poco la respuesta digamos, del feminismo, ¿no? O desde los feminismos, ¿no? Desde esta postura feminista, ¿no? Que no necesariamente significa que van a hacer eso, ¿no? Que van a hacer, no, yo soy una mujer y se va a ubicar en este encuentro o enfrentamiento, ¿no? No necesariamente. Lo digo porque
en algún momento pues conversé con terapeutas feministas, ¿no? De mucha experiencia realmente, y en algún momento también me hablaron de casos similares a esto, ¿no? En donde realmente tienen claro, o por lo menos en esta vez, ¿no? que me conversó una colega psicoterapeuta feminista, ¿no? Me conversó que esta, digamos, ira que sentía de este sujeto que había ido donde ella, pues, o sea, tenía un lugar, no tenía, y justamente, pues había ido donde ella, le había recomendado a ella, y estaba allí, tenía una bronca con el género femenino, y no se iba a poner a confrontar a este hombre, ¿no? Trabajó con el hombre. Interesante, Hernán, lo que dices, porque la respuesta en otro orden también podría ir por el lado de pensarnos cuál es nuestra función como psicólogos. A ver, a veces decimos psicólogos o psicólogas, pero yo diría que le podemos poner una X perfectamente allí, o psicólogos, ¿ya? A mí me encanta el tema del todo es molesto, con eso digo, qué bueno que molesto, porque debe molestar, ¿no? Pero voy por el lado de que en realidad, cuando estamos haciendo nuestro trabajo, me parece a mí que el planteamiento podría estar más cerca del hecho de que yo no tengo género cuando estoy en sesión, o debería poner en paréntesis mi género, incluso por principio de neutralidad. No soy hombre, no soy mujer, no soy queer, no soy pansexual, bueno, no soy. Soy un especulum, soy un instrumento para un trabajo. Hago devoluciones, ojalá no haga nunca interpretaciones son siempre difíciles, y la mejor interpretación es siempre una pregunta. Nunca, en mi experiencia chico-chica, no sé, una sugerencia, no una recomendación, no es recomendable tampoco un consejo, una sugerencia. Yo no hago interpretaciones así, al menos casi nunca. Hago preguntas. Y no será que, parecería que esto por allí no. Pero también trato de poner esta posición de que yo no soy hombre ni mujer, y el rato que me hace algo ruido, que me incomoda, de hecho lo anoto, yo tengo la típica tablita para mis pacientes, y yo hago un pequeño registro ahí rápido. Esto me sacó de onda. ¿Por qué? Lo dejo allí. Porque lo puedo utilizar para trabajar con mi supervisora, bueno, en mi caso mi analista, bueno, etc. Entonces, el tema del género puede ser algo a favor o algo en contra, dependiendo de cómo lo entendemos. Para la práctica técnica psicológica, no digo para lo psicosocial. Yo, la verdad que no es fenomenal el tema. Hay que tener enfoque de género, eso sí, dentro de la lógica de no legitimar en el espacio psicológico violencia de género. Eso sí es para mí totalmente obvio, pero por una perspectiva de derechos, no por una perspectiva personal. Porque personal se supone que la persona está en paréntesis de excepción. El yo de Enrique debe estar allí. Bueno, sale a veces, pero hay que tratar como de limitarlo, ¿no? Pero sí creo que hay algunas limitantes, incluso no solamente en eso. Alguna vez trabajando en Esmeraldas, pues, vos te acuerdas que Esmeralda había estos centros de atención que teníamos, tú también estuviste participando por allá. El tema del racismo aparecía también como un componente dentro de los estudiantes. Aparecía porque se sentían, obviamente, ofendidos, se sentían como violentados. El tema es, respondo a eso como persona, entonces listo, respondo como persona, pero de ahí para allá ya no soy su psicólogo, no puedo ser. Me tengo que poner en uno de los dos lados, ¿no? Pero sí está bueno lo que planteas. En este caso, la pasante no le aceptó, le pidió que se fuera y el tipo se fue. Y el tipo se fue y obtuvo la respuesta que realmente fortaleció las ideas, digamos, distorsionadas, si quieren, en términos cognitivos, que ya llevaba. Entonces, por allí no va. Quizás esa fue la única oportunidad que pudo haber tenido ese tipo de trabajar ese tipo de contenidos. Alguien habló de que trabajó en un centro de rehabilitación, me parece, no sé si se refería a cárceles, pero en cárceles de otro modo. En cárceles obviamente estás atravesado por la determinación legal. La psicología tiene entera, la psicoterapia tiene entera una deuda
con la perversión. No podemos. A mí me vienen a decir terapias de tercera generación, de BT, lo que sea, pero nadie trabaja con perversos, porque no hemos podido en ese campo, y eso es algo que tenemos que reconocer. Trabajamos dentro del centro de rehabilitación porque ellos están atravesados por la ley, y entonces allí se generan unos procedimientos. Como en estas experiencias, no sé si usted acuerda de la cárcel de Jipijapa, va por allí, nos sostenía la institucionalidad. Pero luego en la práctica privada trabajamos con la mayoría de personas que tienen un funcionamiento neurótico, a veces un poco psicótico, no tanto psicótico. Y digamos, hay estos atravesamientos, tenemos que también trabajar nuestra personalidad para que usarla a favor y que no nos perjudique dentro del procedimiento. La chica del bofetón se para, el psicólogo dice, no, discúlpeme señora, retírese. No podemos permitir que usted golpee a nadie aquí. En temas de violencia directa, sí tenemos que actuar. Ustedes verán el tipo de actuación que llevan. Pero es muy importante que no lo legitimen o lo permitan dentro del espacio. Tienen que intervenir. Ahí sí paran lo que estén haciendo. Ahí sí no nos importa el significante 1, el grafo del deseo. No. Paramos y decimos no. Acá no se puede permitir eso. ¿Ya? No importa si es de padre a hijo, entre parejas, da igual violencia, no, porque si no nosotros estamos realmente legitimando, contribuyendo negativamente al proceso. Allí sí no caben ni riesgos, ni interpretaciones, ni nada. La ley sí hay momentos donde la ley opera sobre la psicología y es inevitable. Y tenemos que hacerlo así. Y por otro lado, ustedes lo saben, en temas de supervivencia, por ejemplo, casos de suicidio, obviamente, si hay un riesgo para la supervivencia de la persona, va la supervivencia por delante de cualquier técnica. Sí, va la supervivencia por delante. Creo que otro ejemplo también es desligar la religión del rol psicológico. María José Játiva, perfecto, sí. Hay 5 A's para el psicólogo, que es como una idea mía, disculpen, una idea personal. Yo manejo este criterio para la ética. Yo digo que hay 5 A's para el psicólogo. El psicólogo es apolítico, porque obviamente no tenemos que tener participación, a pesar de que sí hay un espacio de poder politizarse. El psicólogo es asexual, dentro de la lógica entra lo del género también allí, ¿no? O sea, tenemos... El psicólogo es apático, esto no lo digo en el hecho de que seamos indiferentes, sino de que nuestras emociones y sentimientos no son para trabajar allí, son para trabajar aparte, ¿no? Dije apolítico, asexual, apático, ateológico, no importa la profesión que llevemos, perdón, la religión que profesemos, y está bien, cada quien lo suyo, ¿no? Pero a ese espacio no debería trabajarse, pese a que hay enfoques humanistas que consideran logoterapia, consideran algunas cuestiones teológicas. Incluso actualmente hay muchos psicólogos que se vinculan a religiones occidentales, a sistemas religiosos occidentales, si me molesta la palabra religión, perdonen, pero sí incluyen ese aspecto en su trabajo. Yo diría que no es lo conveniente, no es lo deseable. Entonces dijimos apolítico, asexual, apático, ateológico, y hay otra que se me olvidó. Bueno, no sé, agnóstico, no, se me olvidó la última. La idea de estas 5A es que ustedes pónganle 6, pónganle 7, aumentenlas para su propio esquema ético. Y el último, porque la última columna en la que se asienta el trabajo terapéutico va a ser la ética. Chicos, chicas, integren la ética absoluta en su trabajo, porque eso genera siempre buenos resultados para el paciente, que es el que importa. ¿Cuál es la ética? Si usted hace un trato con un adolescente de no revelar lo que habla en las sesiones, porque usted le dice, mi trabajo es contigo, este espacio es para ti, y luego más allácito, una hora después, ya le está diciendo al papá o a la mamá todo lo que habló allí, no hay vínculo posible, no hay vínculo terapéutico posible. Puede que pensemos que estamos haciendo lo correcto, pero si la vida del adolescente no está en riesgo, que es la única cosa que nos limitaría, si la dignidad o la salud mental o sexual no está en riesgo de ese adolescente, mantengamos la confidencialidad, mantengamos el secreto profesional. Esa ética tiene que ver con el hecho de la derivación.
La palabra derivación viene del discurso quirúrgico médico. Derivar es una operación. Por acá tengo un cable que nos puede servir. Digamos que esto es una vena, una arteria, y está tapada por algo, obstruida. ¿Qué hace? ¿Cuál es la cirugía llamada derivación? Cortar aquí, cortar acá donde está la obstrucción y hacer un bypass, para que la sangre pueda circular naturalmente, regularmente. Ese procedimiento es heredado de la medicina, y ahora utilizamos la palabra derivación para todo. ¿Pero qué quiere decir derivar? Derivar sobre todo quiere decir, chicos, chicas, éticamente, que si yo soy el factor de bloqueo para el caso, me tengo que hacer a un lado. No me puedo quedar allí. Si yo veo que el paciente lleva ya unos procesos, no está mejorando, se está complicando más, de hecho, por mucho que confíe en mi método, está por delante la ética. Yo le tengo que decir, mire, no ha funcionado, conozco a este profesional, si te interesa, te puedo hacer el contacto, lo que sea, ¿no? O hago una interconsulta con un especialista en una especificidad que haya descubierto en el caso y genero la referencia. Pero nosotros somos realmente el factor número uno. Esto lo dice Goblichi, me parece que lo dice. El psicólogo es siempre el primer factor de bloqueo y detenimiento de un proceso. Cuando detectemos que algo no va bien, supervisamos. No sé qué pasa con este caso. No lo saco, está estancado, nos reunimos y no pasa nada, casi no se dice mucho, no sé qué estoy haciendo. Bueno, vamos, supervisamos. Si ya no se puede, entonces derivamos. Eso tiene que ver con esta cuestión ética. Es más valioso que aprenderse 30 técnicas. Ustedes pueden, si quieren, así saberse la técnica de la tortuga, que es una técnica real, no me estoy inventando nada. Pueden saberse la técnica de la flecha invertida, pueden saberse lo que sea, chicos. Le devuelvo el dinero, Samuel Castro. Samael, perdón, ese nombre que tiene, Samael. Es una pregunta interesante. Depende de vos. Depende del enfoque y del tipo de contrato terapéutico que hayas hecho. Y eso de devolver la plata. Sí. En el caso de que haya una derivación, ¿cómo deberíamos explicar al paciente que ya no lo vamos a atender? Buenísima la pregunta. ¿Y qué le damos? A ver, una vez me tocó atender a una señora que andaba en la mano con un diagnóstico que le habían dado en una ciudad X de la sierra y andaba con ese diagnóstico de psicólogo en psicólogo. Y todo el mundo le huía por el diagnóstico que traía, nadie le quería atender. ¿Qué hace? Yo me preguntaba, ¿qué hace una paciente con su propio diagnóstico en la mano? Un informe psicológico andaba por ahí. No es solo la pregunta que es buenísima, no sé quién la hizo, no le vi el nombre, sino cómo le decimos y también qué le decimos y cómo le referimos, porque ¿qué tanto le tengo que comunicar el diagnóstico a un paciente? ¿Se lo tengo que decir o no se lo tengo que decir? Si se lo digo, y es un término psicológico, pues, digamos, trastorno límite de la personalidad, como estaba descrito antes como categoría. Las categorías son necesarias para ordenar un conocimiento, somos seres taxonómicos. Nos peleamos con las categorías porque las categorías terminan siendo insultos. Ándate bipolar, le dice la gente el uno a la otra. ¿Por qué terminan siendo insultos las categorías nosológicas? Algunas suenan como insultos. Cuando dices límite, esa palabra límite suena súper fuerte. Primero porque está mal traducido el borderline de los gringos, no es borderline, no es límite, no va por ahí, ¿no? Significa tiene una significación distinta, más amplia. Y luego porque las personas hacen con su diagnóstico una interpretación casi siempre terrible. Me dijo que tengo trastorno límite de personalidad, vamos, en Google, y todo lo que hay en Google, el primero es terrible, lo serio aparece por allá al fondo, pero lo primero es trágico, catastrófico. Entonces esto suena como un insulto. Antes el clásico era decirle estás loco, estás loca, ahora eres bipolar, ahora eres TLP, ahora eres TOC. Entonces la cuestión es que la derivación primero debería de tener una interconsulta. Si yo le voy a derivar en un caso,
le tengo que plantear a la persona, le digo con total sinceridad, hay aspectos de este procedimiento que me parece a mí que requieren la atención de otra persona. Creo que y tenemos que reconocer también, en un rato bajarnos del pedestal y decir, bueno, esta cuestión es, o de goce, dice Samuel, muy bien. Está buenísimo. Entonces, claro, hay aspectos de esto que nos están limitando. No encontré todavía estos aspectos que nos limitan, pero creo que otra persona nos podría echar una mano. Conozca a este profesional, etcétera, 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 y le pregunto a la persona, ¿usted lo desea? Tampoco le puedo imponer la derivación. Entonces, una vez que la persona me dice sí o no, me dice, no, yo quiero seguir con usted. A ver, a mí me pasó. Yo trabajaba con una persona X, una mujer, y por allí aparecían temas de pareja súper fuertes, y en algún punto yo le digo, bueno, esto va para terapia de pareja. ¿Le suena? ¿Le parece? No, por aquí, por acá, yo quiero trabajar solo con usted, que el que busque su psicólogo. Realmente necesitaban una intervención distinta a la que yo les estaba brindando. Porque nunca era un asunto único, era siempre el tema de la pareja. O sea, era el síntoma ahí principal. Y a pesar de que no trabajamos a veces con el síntoma, había una tendencia casi oclusiva a aparecer eso. Y bueno, esto va para otro lado. Yo estaba deteniendo el proceso de desarrollo de esa persona y dije, la voy a derivar. Y la persona me dijo que no. Me dijo que no quería perder este espacio que tenía conmigo. Eso me llevó a mí a trabajarlo con mi psicóloga. Tuve que buscar otra perspectiva, porque hasta ahí yo creí tener unas hipótesis de trabajo, como dicen los sistémicos, hipótesis de trabajo, que me permitían dar unos pasos, pero no estaban funcionando. Y tampoco entendí el por qué se quería quedar ella, y entonces había que hacer trabajo de... Tuve que llamar a mi psicólogo y decir, va a poner en ese tiempo por Skype, póngame una cita porque necesito trabajar un caso. Yo sabía que habían aspectos de pronto personales míos que estaban entrampados allí que no permitían también fluir otras cuestiones. Eso sospechaba, pero no estaba tan seguro. Cuando no sabemos, cuando no entendemos, cuando algo nos supera, porque a todos nos supera algo, todos tenemos un significante, o por menos uno, por menos dos, tres. Significante primario, al estilo Lacan, significante uno, que es el que nos moviliza. Sabemos dónde está, lo miramos con extrañeza, pero todos tenemos un tema que no nos viene bien, uno o dos temas, dos cuestiones. Y sí está bueno acompañarse. Ya sabemos que puede ser estudio de casos, sabemos que puede ser supervisión, sabemos que puede ser análisis personal. Pero tenemos que reconocer cuando algo no va, tener la suficiente sensatez profesional y la responsabilidad profesional y también la, digamos así, la sinceridad personal para decir, no, no va conmigo. Definitivamente le llamo a Hernán, tengo este paciente, échame una mano. Ya, o si estoy en lo público, llamo a un colega de lo público también, o de fuera, no sé. Ese tipo de sinceridad nos va a ayudar mucho. Porque primero, la lección va a ser para nosotros y vamos a ser mejores terapeutas para los próximos pacientes que vengan. Y segundo, la persona encontrará un espacio donde realmente pueda hacer un buen trabajo. ¿Cómo decirlo de manera directa, honesta, si es una persona adulta? Si es un niño, el cuidado es diferente, o una niña, porque a los niños la separación causa ansiedades. La típica ansiedad por separación. Si es peor si es un niño, de padres, imagínense, separados. Y que ahora nosotros le cortamos. Estaba un eco. Entonces, la pregunta que hacía, que no me di cuenta quién fue, buenísima, porque también el caso determina el tipo de derivación que haré. Un niño desvinculado con los padres en España y yo le digo, ¿sabes qué? Ya no te recibo más. No lo sé. Ya me plantea algo. Bueno, después lo vi. Esta persona que les dije había pasado por varias separaciones de relaciones previas y la separación, su padre había fallecido cuando era adolescente. Bueno, habían bastantes pérdidas allí, le costaba un montón. Y trabajándolo con mi analista, bueno, pude causar el asunto y fue más o menos bien. Entonces,
no es nunca una receta, siempre es el caso a caso, y esa es la última sugerencia final. Aunque que nos creen métodos diagnósticos como el DSM-5 y donde todos los huevos se parecen, todos los huevos que están en la misma cubeta se parecen. Cuando vemos una cubeta, huevito por huevito, nos damos cuenta que tienen diferentes tamaños, no hay esas similitudes en humanos. Entonces, los pacientes siempre nos plantearán esas diferencias. Ahora uno dice, pero psicólogo, yo tengo esta intervención que es la más poderosa de todas. Entonces, yo la uso para todo. A eso la aplico. O sea, yo no voy a usar una bomba atómica para derribar una casucha, una casita vieja. O sea, no va por ahí. O sea, creo más dificultades que las que puedo reparar. Así que tengo que darme el tiempo de hacer el análisis, incluso en las derivaciones, de qué estoy derivando y por qué estoy derivando. Por último, puede ser que me haya asustado el caso. Y tengo que reconocer que, chuta, no puedo, no sé qué hacer, me desesperó. El problema, profesor, discúlpeme que lo interrumpa, el problema es que hay pacientes que se acostumbran con su psicólogo y a ellos se les dificulta el cambio de psicólogo. Es igual que cuando un niño lo cambian de una escuela a otra, que les cuestan para adaptarse a la situación de la otra escuela. Ya, por eso yo le pregunto. Ya, ¿quién? Norma, sí. Ese acostumbrarse lo podemos traducir como un vínculo. Mi analista me dijo algo parecido a lo que acaba de decir Norma. Si hay un vínculo, para poder trabajarlo, había que hacer cosas. Número uno. Y segundo, ¿por qué quería yo irme? Por ejemplo, les comento aquí de manera personal. Entonces lo que dice Norma es correctísimo, pero si ya había un vínculo, era posible un trabajo. Ese acostumbrar, y es que ya me acostumbré a esto, también tiene que ver con el hecho de la confidencia. Porque con este terapeuta le conté cosas densas mías. Cuando un paciente le llega a contar las cuestiones más profundas y oscuras de sí mismo, sí misma, o sea, sí hay una responsabilidad que tenemos que asumir. Cuando abrimos un espacio terapéutico, tenemos que estar conscientes que abrimos un vínculo y que abrimos una, bueno, voy a utilizar la palabra esperanza, pero no me gusta mucho, pero abrimos unas posibilidades y tenemos que hacernos responsables de todo ello. En algún punto, si ya es determinante, tenemos que hacerlo de una manera tal que funcione. Incluso a nivel de lo que les decía François Dolto, incluso ese no que le voy a dar en la derivación al paciente tiene que ser un no simbólico. Por ejemplo, decir, incluso cuando hacemos el alta en referencia a médico, un término que no me gusta mucho, pero bueno, cuando ya terminamos el proceso, el paciente dice, no, pero todavía no estoy listo, todavía no estoy lista. Ahora estoy trabajando con una joven universitaria que me dice eso. Y no, pero vamos abriendo, vamos a vernos cada 15 días, ¿qué te parece? No, pero yo me siento esto. Y entonces vemos que se genera una cuestión diferente. Ya es una dependencia, cae en otra lógica, bueno. Entonces, el cómo digamos las cosas sí importa, lo que sea Norma, qué digamos y qué elementos le damos para que continúe. Una forma de trabajar con alguna persona cuando cerramos un proceso es decirle, bueno, pero tú estás lista o listo para trabajar, o usted, dependiendo del vínculo que tenga, está listo o lista para trabajar con cualquier psicóloga o psicólogo cuando así lo requiere. Es súper importante decir esa pequeña frase al final, porque ayuda a la persona a situarse en que no es un trabajo en el que va a repetir las lógicas de dependencia de su vida propia, sino que siempre estamos en esta posibilidad de trabajar con otros y otras personas más. Por ahí iría un poco más la idea. Y bien, el chico que entró a descalificar tenía necesidades. Casi siempre hay que escuchar desde allí. Si una persona nos descalifica, no pasa nada, no es tan grave. Si nos enoja, ahí sí pasa, porque quiere decir que nos enganchamos en esa vuelta y de ahí no vamos a salir. No hay proceso posible. Si algún día les pasa una circunstancia que les incomoda y tienen con quién trabajarlo, por favor, trabajenlo.
porque incluso se pueden quedar y aceptar al paciente por motivos que no sean profesionales. Entonces sí es importante considerar ese aspecto ahí todo ético y también elemental. Bien, eso no sé, algo más, si por ahí otra pregunta, han estado calladito hoy. Claro, sí, claro, chicos, si tienen alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran decir, pues está evidentemente abierto, ya sea abran el micrófono o si no, escriban por el chat, según deseen. Y eso, claro, yo prefiero estar callado, de ley. Sí, no sé si no hay más preguntas o comentarios. Qué astuto, profesor. Desvió la pregunta para usted con otra pregunta. Se actuó como un sistémico que anda repartiendo el síntoma. Por ahí más o menos. Y pues nada, Enrique, agradecerte. Ha sido bastante grato para mí, yo creo que también para los chicos, para las chicas, bastante interesante, ¿no? Ponernos a pensar acerca del quehacer psicológico, de problemas que tocan con dilemas éticos, con dilemas directos de la práctica, ¿no? En donde roza lo técnico con lo ético. O sea, es necesario pues este tipo de espacios. Gracias por habernos brindado este espacio. Y eso, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, de mi parte, a los y las estudiantes, buen grupo me parece, ¿verdad? ¿Para qué? De entrada ya uno se va fijando en eso, las participaciones, las preguntas muy pertinentes. Se nota que hay un trabajo previo, se nota que ahí hay un discurso psicológico y un contenido psicológico ya instalado porque comprendían bastante bien lo que estábamos tratando, los términos. Un poco yo venía a tratar de contribuirles en algo desde la experiencia. Hay un bagaje también profesional que es necesario. Para ser terapeuta necesitas, en mi opinión, ese bagaje, un recorrido, si les parece, un transitar. Oscar Wilde decía, bueno, una experiencia dice la gente, pero Wilde decía que la experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores. Entonces yo me apego mucho más a esa línea sensata de la experiencia y el hecho de que comprendí pronto que tenía que supervisar, comprendí pronto que tenía que analizarme, aunque me tardé bastante, porque tenía que trabajar con un psicólogo o una psicóloga, me tardé mucho. He tenido hasta ahora 3 psicólogas con las que he trabajado y siempre han sido mujeres y ahí hay algo que es interesante. Le doy más autoridad a esa función. Y eso me ha servido para, he trabajado en instituciones que me han permitido todo este tránsito y yo les deseo a ustedes lo mismo, que tengan espacios en donde puedan aprender mucho. No desvaloren cada aprendizaje. Hay instituciones en donde uno no ve un paciente, pero a veces los pacientes son los compañeros, en el sentido del análisis, ¿no? Quiero decir, les recomendaría mucho que lean un autor que se llama José Blecher, que habla de cómo a veces los psicólogos nos perdemos en los objetivos institucionales y nos olvidamos de nuestros objetivos profesionales. El psicólogo no se puede unir tan así a la trama institucional tan directamente, siempre tiene que recordar que tiene objetivos profesionales, porque a veces caemos en el juego de poder de la institución, o en las formas de relación, o terminamos haciendo otras cosas que no nos corresponden, pero que todo es analizable. El libro se llama Psicología Institucional, de José Blecher. Es un libro antiquísimo, pero súper sencillo y pequeñito, además está muy bueno. Y nada, sea cual sea la línea que escojan, chicos y chicas, primero respeten todos los enfoques. Segundo, conózcanlos a profundidad. Hernán sabe, yo el conductismo para arriba y para abajo, porque para poder cuestionarlo tenía que haberlo leído. Y lo mismo, lo sistémico, que me encanta, de hecho. Entonces, conozcan todo, lean todo. Hay muchas técnicas que se pueden combinar con cierto cuidado técnico para el trabajo de varios enfoques.
trate en algún momento de ir con un psicólogo, una psicóloga, aunque sea unas sesiones, bueno, para que trabajen algún elemento que después no aparezca en sesión y contamine su trabajo. Y que hay algún elemento que haga que pierdan su estatuto de psicólogo en sesión. No importa si después se van a la discoteca y bailan, yo no se puede ir a la discoteca, no sé, bueno, se van a un bar y bailan reggaetón hasta el piso. No pasa nada, pero al menos dentro del espacio ustedes son un referente y tienen una posición. Traten de no perderlo. Si algo no saben, díganlo, supervisen. No nos sirve el orgullo mucho en esta profesión. Porque uno termina haciendo las cosas mal y luego ya no pasa nada. Ya no llegan los pacientes, no llega, digamos, el espacio profesional institucional incluso. Entonces, va por ahí. Todo como sugerencia, hagan su propia experiencia, circulen por varios lugares y saquen de eso provecho. Creo que por allí puede ser una forma. Deben haber otras formas. Hernán también tiene otras formas. Yo tengo otras formas. Bueno, pero creo que les va bien. Los he escuchado con mucha atención, son grupos interesantes, se nota que son inquietos intelectualmente y eso me parece fenomenal. Así que pronto voy a tener, no sé, el número de personas que está acá, un buen grupo, un buen número de colegas, 20 y tantos colegas en Puerto Viejo, es importante. La psicología tiene que seguir fortaleciéndose. Así que me despido, les agradezco también por aceptarme en este espacio y permitir contar cuestiones así específicas. Y si algún otro rato nos vemos, pues maravilloso, un gusto. Me saludan, me dicen, hola Enrique, yo soy tal. Perfecto. La que coincidamos en algún lugar, en algún momento. Doc Hernán, te agradezco muchísimo también por el espacio y bueno, eso de mi parte. Pasen bonito. Muchas gracias, igualmente Enrique. Muchas gracias chicos, chicas. Pasen buena noche. Muy interesante su clase, muy bonito, gracias. Chaito. Norma. Chao. Hasta pronto.